Bienvenidos a esta sesión. Hoy exploraremos el pasaje 7 y 8 del capítulo 1. En estos pasajes, Buda nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la verdadera felicidad y el poder de las tentaciones. Es un fragmento que revela mucho sobre cómo fortalecer nuestra mente para alcanzar la paz interior. Escuchémoslo con atención. A quien solo vive para los placeres y cuya alma no está en armonía. Quien no tiene en cuenta lo que come, peca de ociosidad y no tiene capacidad para la virtud. Mara lo agita y lo mueven las tentaciones egoístas. Así como un árbol débil es sacudido por el viento, pero quien no vive para los placeres y cuya alma está en armonía consigo misma. Quien come y ayuna con moderación y tiene fe y capacidad para la virtud, no se agita para las tentaciones. Así como una roca no es sacudida por el viento. Este fragmento de Buda nos habla de una verdad que a menudo pasamos por alto, que la verdadera fortaleza no reside en los músculos, sino en la capacidad de nuestra mente para permanecer en calma, incluso en medio de la tormenta. Este pasaje nos presenta dos arquetipos o dos significados de vida opuestos. Por un lado está la persona que solo vive para los placeres. Esto no se refiere a que el placer sea malo, sino a que su existencia entera está subordinada a la búsqueda constante de gratificación. Su alma no está en armonía, porque la mente está siempre persiguiendo el próximo estímulo, el próximo deseo, creando un estado de inquietud perpetua. Cuando Buda dice, no tiene en cuenta lo que come, su mensaje es tanto literal como simbólico. Literalmente, habla de una falta de disciplina en la alimentación. Simbólicamente se refiere a todo lo que consumimos a través de nuestros sentidos. Los dramas que vemos, las noticias que absorbemos, el chismorreo, todo lo que alimenta nuestra mente sin cuidado y sin conciencia. A esta persona Mara lo agita. En la filosofía budista, Mara no es un demonio externo, sino la personificación de nuestros propios miedos, apegos y tentaciones egoístas. Es esa voz interna que nos dice que sigamos buscando más, que nos dejemos llevar por el resentimiento o la lujuria. Así el pasaje nos da la primera gran metáfora. Esta persona es como un árbol débil que es sacudido sin piedad por el viento. Su falta de disciplina interna lo deja vulnerable a cualquier tentación. La segunda parte del pasaje describe el camino opuesto. Es la persona que ha aprendido a no vivir solo para los placeres. Su alma ha encontrado armonía consigo misma, a través del autoconocimiento. Aquí el concepto de comer y ayunar con moderación se extiende a todas las áreas de la vida, incluyendo nuestros pensamientos y nuestras acciones. Es la disciplina consciente que evita los excesos. A esta persona las tentaciones no la agitan. Su mente tiene fe y capacidad para la virtud, un tipo de fuerza interior inquebrantable. Y aquí llega la segunda gran metáfora. Esta persona es como una gran roca que permanece inmóvil ante la tormenta, sin ser sacudida por los vientos. La roca es la mente entrenada en la meditación, firme y enraizada en la conciencia. La meditación es la práctica que nos lleva de ser un árbol débil a ser la gran roca. Al sentarnos en silencio, observamos nuestro propio Mara, nuestras tentaciones, nuestras ansias, nuestros miedos, sin dejarnos llevar por ellos.
Con cada sesión de meditación construimos la disciplina y la armonía interna que nos harán inquebrantables, capaces de vivir una vida plena sin ser movidos por el incesante vaivén de los deseos egoístas. Gracias por acompañarme hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.